Continuamos en Sintonizando Derechos, un programa donde vos podés poner al aire tu voz. Comunicate, por favor, hacenos sentir tu propuesta, tu idea, tu sentir. Si te estás atravesando por una situación de violencia, te podemos asesorar. Las líneas de comunicación 414-103 o enviando un mensaje al 1550-7643. Y seguimos con la visita en nuestro piso de la doctora Adriana Capuano, candidata a senadora provincial por la 7ª sección electoral en la lista número 2, la lista de Cristina Kirchner. Una mujer médica, entre otras cosas, que estuvo durante 14 años como directora, como jefe máximo, para que vos me entiendas, del PAMI, y ha podido tomar contacto en algo que para los que trabajamos en estas cuestiones vemos y nos parece que va en aumento o se está visibilizando más, también atravesados por la situación económica que funciona como disparador, de situaciones de violencia, de abuso, de maltrato, de destrato, como lo quieras llamar, hacia personas de la tercera edad. En concreto, vemos que, por ejemplo, se forman nuevas familias, los hijos se casan y los padres, ya adultos, están obligados a perder esta propiedad y a vivir en la última habitación. Y a veces hasta estamos viendo manejos de su jubilación, y no son todos los que tienen las herramientas como para poder pedir ayuda. Los casos que se han acercado son de familiares o de amigos que rodean a ese grupo familiar y que los hacen ver que lo que están viviendo no es normal, no es una decisión de ellos, sino que la familia invade, y en el medio también está el cariño, o a veces no tanto. Vamos a compartir desde esta experiencia, primero que todo consultarte, Adriana, si el término que digo de esta población de tercera edad es correcto, y si te han tocado casos y cómo ustedes desde el PAMI, siendo vos el jefe máximo, podían llegar a abordar, derivar, cómo lo trabajaban. Bueno, la violencia en esto que vos decís en los adultos mayores es una problemática que no aparece del todo visibilizada, porque muchas veces en este maltrato hay complicidad familiar, consciente o inconscientemente. Entonces esta es una forma de invisibilizarla. Y segundo, que culturalmente estamos en una sociedad donde se vanagloria todo lo que proviene de la juventud. Entonces es una sociedad que tiende a ocultar aquello que es que significa la vejez o que significa el paso de la edad. Por supuesto que hay todo un advenimiento de conquistas logradas por las personas mayores que van, digamos, haciendo que esto se vea de otra manera, una vejez más saludable, una vejez donde uno realmente pueda disfrutar de esa etapa. Y esto también es muy interesante, donde nosotros hemos podido comprobar y ver que cuando un sistema de salud pública financia claramente la salud y no la enfermedad, empezamos a ver que en cualquier etapa de la vida de una persona uno puede seguir aprendiendo, puede seguir desarrollando talentos, puede seguir disfrutando, puede aprender a vivir. A partir de los 70, 80 años, nosotros hemos escuchado testimonios de todo tipo, gente que se engancha en el programa UPAMI, que nosotros fue una creación de la gestión, en la gestión anterior, y vemos como gente de cualquier edad se da el permiso de ir a la universidad, de aprender, a veces sin tener ni siquiera el secundario. En aquella época no era tan común tener la posibilidad de acceder a este nivel de estudios, o gente que a los 80, 90 años se sumerge por primera vez en el agua y aprende a nadar, o gente que disfruta de los viajes, que hace nuevas amistades, que forma pareja, que digamos también en este sentido a esa edad se permite volver a tener un proyecto y a darle sentido a su vida, a volver a sentir un abrazo, un beso de alguien de su edad. Entonces estas cuestiones, por suerte, están avanzando mucho y están siendo bien vistas, digamos, por la sociedad. Pero todavía, por supuesto, hay mucha resistencia. Así que en este tipo de cuestiones hay muchísimo para hablar, partiendo de la base del concepto que vos me decías hoy, el concepto que nunca se debiera decir,
es el famoso abuelo, abuelito, los abuelos, cuando escuchamos tantas veces hablar de políticas de adultos mayores y escuchamos este término, debe desterrarse, porque primero abuelo uno es de su propio nieto y es una cuestión muy familiar. En un congreso un profesional nos decía a ver quién se atrevía o quién había escuchado decir de Mick Jagger el abuelito, o de Antonio Cafiero, o de Raúl Alfonsín, porque eran personas como deben ser, que se hacen conocidas o se hacen relevantes por sí mismas. Bueno, el adulto mayor debe ser eso. Entonces el término más apropiado que nosotros aconsejamos, o que por ahí se aconseja en estos momentos, capaz que después cambia, es simplemente una persona mayor. Tercera edad va quedando fuera de vigencia porque como las personas mayores viven cada vez más tiempo, ahora resulta que hay una cuarta edad, que ya estamos hablando de la gente que supera los 80 años y bueno, y vemos muchos mayores que tienen la posibilidad de vivir más años, así que va quedando también obsoleta el tema de la tercera edad. Muchos, me acuerdo, se habían autoimpuesto el nombre de tercera juventud en este tema para romper con ese estigma de la tercera edad. Y bueno, violencia se ven en muchos aspectos. Vos podés, como recién mencionaste, la violencia con respecto a las cuestiones de los bienes propios de una persona, de la situación económica, se produce violencia con respecto a su situación psíquica, física, que es la que más atormenta o por ahí la que suena más desagradable y violenta, pero también hay otras que no por menos conocidas generan también igual mal en una persona mayor. Tenemos características propias de una etapa donde la persona pierde autonomía y necesita del otro, entonces ahí también vemos situaciones de violencia, a veces por sobreprotección de la familia, que le impide a la persona seguir siendo autónoma. Por ejemplo, una persona de 60, 70 años que por el paso del tiempo va perdiendo agudeza visual, agudeza auditiva, va perdiendo, como nos va pasando a nosotros. Siempre dicen que a partir de los 35 años tenemos cerca de 10 diagnósticos hechos acerca de nuestra salud, así que imagínate. Y entonces los propios hijos, en un sentido de protección, que termina siendo sobreprotección, van y hablan con el médico de cabecera, por ejemplo, para decirle, no, mire, dígale a mi papá que no puede manejar más, que el auto se lo tenemos que quitar porque es un riesgo para él, es un peligro. Y por ahí la persona grande se va adaptando, va manejando más despacio, va a su tiempo, y no le quitamos esa herramienta que para él es fundamental, es su elemento de paseo, es su elemento para compartir con su esposa. Convengamos que además en las estadísticas la mayor parte de los accidentes y más graves justamente están protagonizados por gente joven y no gente mayor. Entonces, en estas cuestiones de la sobreprotección, de decir, bueno, no quiero que mi mamá o mi papá vivan solos, entonces le ponemos a alguien que los cuide o que con cama adentro y que le invade toda esa cuestión a la persona mayor que está acostumbrada a resolver sus problemáticas con su forma de ser y su forma de vivir. Ni hablar cuando, en los casos que vos decís que hay familias o hijos que no tienen la posibilidad de tener una vivienda, de solventarse solos y se van a vivir a la casa de sus padres, bien decís vos, relegando sus gustos, cambiándole sus hábitos. De pronto los adolescentes no tienen horarios para comer y llegan a cualquier hora, a las 3, 4 de la tarde, y la persona mayor tiene un hábito que viene cumpliendo hace muchos años y que merece ser respetado, o la música alta o la presencia de gente que para ellos consideran extrañas, y de pronto empiezan a aparecer, bueno, pero papá, para que vos estés contenido con gente de tu edad o gente que para que vos no tengas que pasar esto porque no pensamos, y por ahí te llevamos a algún lugar donde vos puedas estar mejor, y ahí viene el tema del famoso geriátrico, o cuando tienen que estar en alguna circunstancia de salud que, digamos, generalmente, por poner un ejemplo, alguien que le operan de la cadera y necesita una etapa de restablecimiento y de cuidado, y las familias muchas veces que tienen que salir a trabajar y no tienen ese tiempo y además tienen temor de las secuelas, generalmente le dicen, bueno, vamos a internarlo por un tiempo acotado hasta que se restablezca y tenga los cuidados diarios, y finalmente esa vuelta a su casa
por diferentes causas no se produce. Y tenemos un altísimo porcentaje de internaciones en estos lugares, de personas absolutamente lúcidas, ubicados en tiempo y en espacio, que pueden tomar decisiones por sí mismas y sin embargo son internados contra su propia voluntad. A veces con la anuencia de la persona misma que no quiere entrar en conflicto con las decisiones de sus hijos. Ni hablar de, bueno, cuando la propia familia le impide contar con su dinero por miedo a que lo pierda, que lo extravíe, a que no sepa cómo manejarlo. Eso es directamente cercenarlos en su autonomía, en su posibilidad de contar con sus bienes. A cualquiera le gusta tener, aunque sea unos pesitos para comprar una golosina, para regalarle a su nieto, para tener disponibilidad. En estas cuestiones es donde decimos muchas veces la familia, consciente o inconscientemente, puede hacer un daño. Hemos encontrado testimonios de matrimonios donde culturalmente los de mayor edad, ya sabemos que la mujer tenía, sin entrar en un juicio de esto, sino claramente estamos diciendo que por cuestiones culturales, la mujer era sometida por el marido. Entonces el marido es quien realizaba todas las actividades del hogar, el que manejaba las finanzas, el que definía qué se hacía y qué no se hacía, y la mujer estaba destinada a la crianza de sus hijos. Después, otras cuestiones que tienen que ver con esto de la sobreprotección es cómo se afronta el duelo, por ejemplo, que es tan característico por la etapa que le toca vivir. Generalmente hay mayor cantidad de mujeres viudas. Creemos que esto con el tiempo se va a ir revirtiendo, porque las mujeres con el grado de compromiso y, digamos, de actividad laboral que tenemos, vamos a llegar a los mismos índices de mortalidad que los hombres. Pero en este caso, las mujeres cuando tienen que atravesar un duelo, la familia, ¿qué es lo primero que le dice? Mamá, no te quedes en esa casa tan grande, ¿por qué no te vas a vivir con nosotros? Vendela y te quedás, por ahí son familias con 4, 5 hijos y te quedás con nosotros y no estás sola, o vendé los muebles, o no te ligues a los recuerdos. Y en esa confusión se toman decisiones apresuradas. No se toma el tiempo uno de elaborar esa situación. Los hijos preocupados, muchas veces por la afectividad, por la afectividad de su familiar, hacen que se tome una decisión apresurada. Y de pronto, ¿qué pasa? Encontramos un adulto que pierde su espacio. Se va a vivir a lo del hijo, no se va a reencontrar nunca, porque el hijo tiene otra familia. Y muchas veces no se siente cómodo ahí, tiene que andar trasladándose de la casa de un hijo a otro y pierde su lugar. ¿Cuál es el lugar de una persona? El mismo que tenés vos, Maricel, cuando sabés en tu casa en qué lugar entra el sol, dónde tomás el mate, en qué lugar del jardín te sentás. Esas cosas, si uno se toma el tiempo para elaborar el duelo, es probable que después de 8 meses, 1 año, no tome esa decisión. Y ya no habrá perdido su casa, su lugar, no habrá generado ese sentimiento de culpa porque no encuentra el lugar en la familia de los hijos, que tienen sus obligaciones, sus actividades propias. Así que en esto de la cuestión de la violencia familiar hay muchas más aristas de las que nosotros creemos, que cuando nos hablan de violencia imaginamos inmediatamente esa situación de castigo físico, de hostigamiento, que son niveles ya, digamos, bueno, donde toda la sociedad se manifiesta y reacciona frente a estas situaciones. Cuando hay violencia, por ejemplo, en los lugares de internación con gente que no está capacitada, la mayoría de los cuidadores domiciliarios, que sería una medida de salud pública óptima para que la persona sea resguardada y contenida en su casa, que es lo que desea todo el mundo cuando existen estas posibilidades. Por supuesto que hay situaciones límites donde no se puede contener a una persona en su casa, sobre todo cuando hay alguna enfermedad mental, cuando la persona no está ubicada en tiempo y en espacio, cuando no reconoce a los suyos. Pero si se puede contener en su casa, el ambiente y el lugar ideal es con el cuidado de alguien capacitado. Nos faltan muchas políticas que tiendan a la capacitación de cuidadores domiciliarios como una medida altamente efectiva y que tenemos que tener en cuenta, porque el problema de los adultos mayores, de las enfermedades psiquiátricas o mentales, de las adicciones, son problemas que la sociedad los está hablando como si nos fueran a pasar en un mediano o largo plazo, y es algo que nos está ocurriendo desde ayer y no tenemos soluciones para esto. Olavarría es una ciudad con 120.000 habitantes prácticamente,
no tiene un solo lugar de cobertura del Estado para albergar a los adultos mayores con la calidad y la dignidad que ellos se merecen. Muchos van a decir, sí, el hogar de ancianos, o la de las damas vicentinas, como se conoce habitualmente. Bueno, ese espacio no es un lugar del Estado. Ese es un espacio que, como en tantas otras localidades, nació a partir de la voluntad de un grupo de mujeres que dedicó su vida a generar un lugar, un espacio para que fueran recogidos aquellos que no tenían dónde pasar los últimos años de su vida. Pero en todos los distritos vecinos a Olavarría hay un lugar, hay una respuesta del Estado para el adulto mayor. Es un gran desafío que Olavarría todavía no ha afrontado y que le debemos a la comunidad. Me quedo pensando y asombrada porque para empezar a hablar de este tema, de lo que es violencia en los adultos, en las personas mayores, lo único que yo mencioné fue la violencia económica. Me lo restringí ahí como un punto de partida. Y en realidad Adriana nos acaba de hacer una enumeración, pero súper rica, en cuanto a la cantidad de situaciones de violencia que pueden transitar que estas personas, incluso como ella bien nos marcaba, con la voluntad de ellas mismas por no querer contradecir o entrar en disputa con sus seres queridos. Y habló de algo que siempre te recalcamos en este programa y que ella lo habla desde la práctica, que es lo que más nos gusta cuando nos visitan profesionales a este espacio, porque para la lectura de un libro o para la interpretación de una norma basta leerla, pero sí nos gusta el aporte desde la experiencia. La cantidad de situaciones que enumeró, donde podés ser, vos que nos estás escuchando, víctima de esta situación con intencionalidad o no de parte de tu familia, como lo marca bien Adriana, pero que lo hemos naturalizado y que no significa específicamente el golpe o llegar a un maltrato ya desmedido, sino que se dan situaciones, ya fue hablando de situaciones de la vida diaria, recordaba un montón de casos donde vienen hijos a consultarnos cómo pueden hacer para evitar que su padre de 78 años, me vino un caso a la cabeza mientras ella hablaba, 78 años, se había enamorado y había decidido casarse, y yo le decía, ¿por qué lo querés evitar? ¿Cuál es el inconveniente? Los borran como sujeto de derechos, en definitiva. Y esto que marcó ella, la sobreprotección. La sobreprotección es otra manera de maltratar y lo vemos también en los niños. La cuestión de no ver al abuelo lastimado para decir que hay violencia. Basta con que pierda su independencia, su autonomía, como nos habla Adriana desde su experiencia. Y esto que habla de tener cuidadores domiciliarios, que hoy no existen, sería un muy buen proyecto para poder trabajar, para que esté a cargo sea de las mutuales, y si no contás con mutual, podría hacerse cargo el Estado con un plan, con un grupo de gente capacitada, como lo planteas, Adriana, sería una propuesta. Sí, la obra social PAMI tiene subsidios para que contemplan esta posibilidad, es decir, ahora, por supuesto, son subsidios que no resuelven la totalidad de la necesidad económica de una familia para contratar a alguien, a un personal auxiliar. Y se han dado cursos espasmódicamente a través de la Universidad del Centro, en otra oportunidad fue a través del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, hay cursos que se están realizando en la Escuela de Formación Profesional, digamos, sin ser unificados y sin poder alcanzar a toda la gran masa de cuidadores domiciliarios que los buscan básicamente como una salida laboral rápido de cuido un anciano, me voy a cuidar, como dicen vulgarmente, cuido un viejito o una viejita, como una salida laboral. La verdad que esto necesita una capacitación y un entrenamiento, porque se supone que en esto que nosotros decimos, la calidad de vida de las personas, lo que hay que desterrar es la imagen de aquella persona anciana que llega sentada y mirando al piso sin ningún tipo de estímulo. Es decir, el cuidador domiciliario debería estar preparado, casi como un ayudante terapéutico, para desarrollar y seguir manteniendo activas las posibilidades y capacidades y aptitudes de la persona mayor, desde leer. Una vez tuvimos un relato terrible de una persona mayor que estaba internada en un geriátrico y que implementaron un programa para desarrollar estas cuestiones que estábamos hablando, y la persona se había olvidado de escribir por no haberlo practicado nunca más.
y por ahí qué poco nos podría llevar a la familia, decirle leemos un poco, lo tenemos activo, comentamos una novela, comentamos una película que se ha visto, comentamos alguna noticia, como una forma también de mantener activo su sistema psicológico y mental y de relaciones con el otro. Hay todo un gran capítulo que es el del empoderamiento de las situaciones de la persona mayor, el de adueñarse de su propia vida, de ser autónomo y libre. En estas cuestiones que vos decías recién, de la persona de 78 años que los hijos no le permitían rehacer su pareja, hace muy poco en el derecho empezó el gran capítulo de los divorcios a esas edades. Antes el divorcio era una palabra intocable, hoy se divorcian a los 60, a los 70, como debe ser alguien que tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, ¿verdad? Y el derecho a la sexualidad de las personas mayores también es un gran estigma de esta sociedad que solo permite que tengan sexo aquellas personas jóvenes y bien vistas, y cuando la sexualidad en la tercera edad es tan plena como lo es en cualquier otra etapa de la vida. Entonces hay temas que todavía siguen siendo tabú, y vamos hacia una sociedad donde las personas mayores vamos a ser cada vez más. La ciencia apunta a que hoy los 100 años puedan ser vividos en plenitud, así que para eso tenemos que prepararnos como sociedad. Cuánta historia, me está quedando corto el programa, y de todo las cosas que había notado para consultarle a Adriana, así que la estamos comprometiendo al aire para que, más allá de toda su actividad en esta etapa que estamos en plena campaña electoral, se tome unos minutos, aunque sea a través del teléfono, para seguir asesorándonos. Como para ir cerrando, Adriana, vemos la sensibilidad y la formación que tenés para trabajar en estas cuestiones. Estos 14 años en el PAMI, ¿lo sintetizarías con alguna palabra? Creo que te han marcado mucho a nivel profesional, ¿verdad? Fue un gran desafío. Hoy, cuando iniciábamos la charla de la violencia de género, decíamos, la persona primero tiene que sensibilizarse, comprometerse, y después desarrollarse y formarse en alguna disciplina para poder hacer un cambio real dentro de lo que nosotros queremos modificar. En esto que mujeres metidas en la política, ¿qué buscamos? La herramienta para transformar la vida de la gente. Es así de sencillo. Mi transcurso por la vida y mi enfoque, que yo siempre digo, esté donde esté, en el lugar donde esté, siempre voy a estar preocupada y abocada por lo que le pasa a las personas mayores, a los jubilados, bueno, a todo este grupo que para mí tiene un valor muy especial. Nace en que mi crianza fue hecha por mi abuela. Entonces, siempre cuando en una persona, por eso digo, la sensibilidad es la base de todo lo que nosotros iniciamos cuando queremos transformar algo. Yo me acuerdo de ser muy chiquita y hacerle los trámites a mi abuela del PAMI con el carnecito amarillo, y bueno, y eso la verdad que me ha quedado grabado a fuego, y he iniciado esta carrera siempre mirando a este sector con una mirada muy especial. Indudablemente, con una mirada muy especial. Hoy tuvimos la grata compañía de la doctora Adriana Capuano, que fue, como te decíamos, 14 años titular de PAMI. Claro que le debe haber marcado la vida, 14 años de su carrera puesta ahí. Concejal, 8 años de nuestra ciudad. Presidente del Partido Justicialista, que con eso creo que tendríamos que hacer un programa aparte, como integrante también de ese partido, para que nos cuente su experiencia de cómo se llega y mostrarte que la igualdad de género es posible, que las mujeres también podemos ocupar espacios, como también los hombres, a los cuales a veces los relegamos a determinadas cuestiones. Yo me voy a ir despidiendo de la doctora Adriana Capuano, porque si no, su hija Ariana y su esposo Osvaldo me van a terminar odiando, porque hoy es sábado y por lo menos que puede ir a almorzar con su familia. Te recuerdo que esta militante, primero que todo, mujer, mamá, esposa, con todas esas facetas, dijo recién una frase con mucha ligereza, ya como naturalizada en vos misma, y dijo: las mujeres en política buscamos herramientas para transformar la vida de la gente, simplemente eso. Y lo dice con una sencillez propia del que ya lo tiene internalizado.
esa parte rescato hoy de la doctora Adriana Capuano, que nos puede hablar de 1000 temas y que vamos a seguir porque me quedó en mi agenda un montón de puntos que no pude abordar. Vamos a ver un minutito, que hay un llamado y vamos a ir cerrando este programa. Adriana, no nos mates, unos minutitos más. Hola, sí, ¿quién habla? Hola, sí, buen día. Buen día. Habla Claudia. Bueno, bienvenida Claudia a este piso, ¿cómo estás? Bien. Decinos el motivo de tu llamado. Me quería mandar un saludo a Adriana. Tuve el placer de conocerla el año pasado yo. Hice un curso de domiciliario con Sandra Guayo. Un curso de cuidador domiciliario con Sandra Guayo. Sí. Excelente, te agradecemos un montón. Adriana, por supuesto, si querés contestarle a Claudia. Claudia seguramente, bueno, está haciendo el curso que se dicta en la Escuela de Formación Profesional. La verdad que es una muy buena iniciativa para que ellos se capaciten. Me tocó en una oportunidad ir a charlar con ellos. La verdad que ya el solo hecho de tener la inquietud, el oficio, digamos, de capacitarse para hacer las cosas mejores, para que otra persona también la pase bien. Y bueno, en este caso, como los adultos mayores, la felicito a Claudia porque eso es mejorar para que el otro mejore. Estaba embarazada el año pasado. Sí. Y así todo lo hiciste. Sí, lo hice, lo terminé, lo pude terminar. Estando embarazada lo pudo terminar, pero muy bien, te felicitamos y gracias Claudia por estar del otro lado acompañándonos en este programa que buscamos hablar de lo que significa ser sujetos de derechos activos. Te mandamos un fuerte abrazo y obviamente un gracias por estar escuchando a Adriana Capuano. Bueno, un beso para ustedes, muy lindo programa. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y no te olvides de seguir acompañándonos cada sábado. Yo me despido de Adriana, de la candidata a senadora provincial por la 7ª sección electoral de la lista 2, la lista de Cristina Kirchner, una mujer colmada de propuestas, candidata, legisladora, presidenta de nuestro PJ, una mujer muy joven que sintetizó, buscamos las mujeres las herramientas en la política para transformar la vida de la gente. Mil gracias, Adriana. Gracias a vos, Maricela, un placer. Seguiremos con este espacio creciendo al lado de Adriana, que está recorriendo la 7ª sección electoral con absoluto compromiso militante.